Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Cortocircuito. Muchas gracias por ser parte de esta pequeña pero gran comunidad. Gracias a todos aquellos que se han suscrito. Si tú no lo has hecho, hazlo. Te invitamos a que lo sigas haciendo para que apoyes este proyecto de Cortocircuito y asimismo sea de bendición para tu vida y para muchos otros. Así que comparte, ponle like en Facebook y aquí en este canal de YouTube. Ahora, estos programas que estamos haciendo es para exponer ciertas doctrinas de distintas expresiones de fe cristiana, lo que creen o lo que no se cree, o mejor dicho, de lo que se cree de manera diferente, que seguramente cada uno de ustedes analizará sus argumentos y justificaciones para estas doctrinas, sin caer en el error de llamar herejes a nuestros hermanos. Pues eso es lo bello del protestantismo, que es la libertad del poder hacer teología o del quehacer teológico, como podemos llamarle. Hoy, como lo hemos visto, hablaremos del metodismo, no todo, claro está, pero sí algunas doctrinas prominentes. Entendamos que el metodismo fue un movimiento que surgió tras la necesidad de ordenar ministros, pero que tiene su antecedente. El metodismo fue un movimiento religioso ideado por los Wesley, Charles y John Wesley, juntamente con George Whitefield, que surgió como una reacción frente a la apatía, al énfasis, a la lógica, a la razón que caracterizó a la iglesia anglicana a principios del siglo XVIII. Y el término que se aplicó originalmente a este grupo se les consideraba el grupo de los santos. ¿Por qué? Porque se apartaban, hacían énfasis en la moralidad, en la vida, en la piedad, en la santidad, observaban el ayuno, las plegarias, las oraciones. Entendamos que a veces la gente se pregunta, es que he visto muy católico al metodismo, bueno, católico romano. Al final de cuentas entendamos que la iglesia anglicana sale de la iglesia romana, tiene esa línea, pero el catolicismo o la catolicidad es de nosotros. A veces le damos el lugar o el nombre católico y se lo adjudica solamente a Roma cuando la palabra es de nosotros, de la iglesia universal. Pero bueno, el metodismo surgió como esto, ¿no? De esta apatía y de un resurgimiento espiritual. Anhelaban este muy llamado o muy conocido nombre de avivamiento, ¿no? Y esto fue en la Universidad de Oxford en 1729. Posteriormente siguió creciendo la necesidad y al final de cuentas la figura, diríamos, central del movimiento metodista es John Wesley. Este hombre fue un hombre de intelecto considerable y energía enorme. Durante su vida viajó la mayor parte de las veces a caballo, alrededor de 250,000 millas. Predicó también acerca de 40,000 sermones, muchos a cielo abierto, al aire libre, delante de audiencias muy a menudo hostiles. Sin embargo, eso no lo detuvo. Construyó, sin embargo, también un fervor enorme entre los pobres, que la misma iglesia de Inglaterra había abandonado. Y hacia finales del siglo XVIII existían cientos de capillas metodistas presididas por predicadores laicos itinerantes. Pero bueno, vemos algunas ciertas doctrinas prominentes. Trataré de abarcar la mayoría, o si no es que todas, pero unas que se marcan mucho es la Universidad de la Gracia, que es la salvación gratuita y universal, el arrepentimiento de un corazón quebrantado, contrito, una tristeza verdadera, la justificación de la sola fe, la regeneración, que no es un nacimiento, lo que Dios hace en nosotros, el testimonio del Espíritu. Esta doctrina nos dice que nadie puede creer en Cristo y estar seguro de su salvación si no es por obra del Espíritu Santo. La santificación, o lo que se conoce como una perfección cristiana, es el amor gobernado en el corazón y la vida, destilándose de nuestro carácter, el carácter de Cristo, en palabras, en acciones. También se cree en cuestión de que el hombre puede caer en la apostasía, es la negación, la renuncia de la fe o de la religión, de la deserción deliberadamente. La fe se puede perder, es lo que yo mencionaba anteriormente, que a veces decimos, si la salvación se puede perder, bueno, yo creo que la pregunta es incorrecta. Creo que la fe se puede perder. Y bueno, veremos algunas de estas doctrinas, y cada una de estas doctrinas es abordada
bajo el marco que distingue a los metodistas, el cuadrilátero wesleyano, de su quehacer teológico, ¿no? Tomando en cuenta que ellos es la Biblia, la razón, la tradición y la experiencia. Entonces, ¿qué creemos? ¿O qué se cree como tal la iglesia? Tenemos una ortodoxia. El creyente, la iglesia, todas las confesiones tenemos una ortodoxia, y en estas son las primeras. Se cree en Dios. Dios, que es el poder creador, el sostenedor en toda vida existente, y por medio de ella. Dios es una persona, su personalidad trasciende nuestras limitadas personalidades humanas, pero estamos hechos a su imagen y semejanza espiritual. Dios conoce a cada uno de nosotros y podemos tener con Él una comunión personal y consciente. Ahora, Dios es amor, Dios ama a todas y a cada una de sus criaturas. No hay conflicto entre su justicia y la misericordia de Dios. Ambas brotan de su infinito amor por sus hijos e hijas, ¿no? También creemos en Jesucristo. Jesús y el metodismo cree en Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios. Entendemos que Jesús es Dios, la divina y eterna palabra hecha carne, morando entre los hombres, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14, vimos su gloria, la gloria del Padre. En su vida hablamos de Cristo, es sin pecado. Jesucristo reveló la naturaleza del Padre, y también vemos su infinita sabiduría. Amén, del Señor. Ahora, su sacrificio en la cruz es nuestra redención. Su resurrección de entre los muertos es la promesa para el creyente de una vida eterna. Jesucristo también se enseña dentro del metodismo que vive hoy, invisible, aunque siempre presente, y en aceptarlo como Señor y Salvador radica la esperanza de la humanidad para el presente, pero también para el futuro de la misma. Ahora, se cree también en la persona del Espíritu Santo, un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la tercera persona, en que Dios revela al ser humano su actuar, sus beneficios y el fruto en la vida de la iglesia, del creyente. Dios se manifiesta en el escenario de la vida cotidiana como el Señor y dador de la vida. Interpreta nuestros corazones, examina nuestros corazones, nos guía. Se entiende que la naturaleza del Espíritu Santo se halla a menudo más allá de los límites de nuestro conocimiento y comprensión. Habla, siente, se puede contristar. Es una persona, tiene todos los atributos, merece la misma gloria que el Padre y que el Hijo. También el metodismo cree en la Biblia. Las Escrituras son el registro de la revelación progresiva que Dios hace de sí mismo por medio de las personas inspiradas, y el relato de su justo propósito en la historia de conducir a la humanidad a la perfección final en Cristo. También se entiende que en la Biblia se tiene todo lo que se necesita para la salvación, y es la regla suficiente como de fe, como la conducta. En algunos ámbitos metodistas se cree lo que se conoce como inerrancia de la Escritura. La Biblia ha resistido todos los esfuerzos, también se puede mencionar, y lo creemos, para destruirla. Ha sobrevivido al estudio científico de todo, de lo que se habla de la Biblia. Su verdad, en ella dice la palabra que encontramos palabras de vida y vida eterna. Es la palabra eterna de Dios, al final de cuentas, a todas las generaciones. En cuestión del ser humano, se mantiene como algo central la dignidad y lo sagrado de toda personalidad humana. Hay una dignidad en el hombre, y el hombre y la mujer están hechos a la imagen espiritual de Dios y participan de su carácter y comunión. El ser humano es mayor que el mundo del mundo por medio del cual Dios produce y sostiene su vida. Las Escrituras recuerdan que el ser humano es un pecador y que ha caído de la gracia y de la gloria de Dios. Sin embargo, por medio de la gracia, el ser humano puede levantarse por encima de su pecado y de las circunstancias que lo rodean, y su gloria estriba en su humanidad y no en su raza o su color. Entonces, también el hombre es dotado de plena
libertad de elección, puede descender al más bajo infierno o elevarse a los más altos cielos, no porque en sí mismo pueda hacerlo con su capacidad de ir al cielo, sino que tiene ese libre albedrío que, aunque dañado, viene esa gracia de parte del Señor para poder mirarle, para poder conocerle, y en esa gracia que Dios da, él pueda acercarse, pero también dentro de su libre albedrío o elección rechazarle. Creemos, dice su confesión, en la salvación del pecado. Esta experiencia viene por medio de la fe en Jesucristo como Salvador y Señor. Es un acto que implica arrepentimiento por los pecados pasados y la aceptación de la misericordia y del perdón de Cristo. La salvación viene no por nuestros propios esfuerzos. Eso es algo que tenemos que entender, que todo iglesia cristiana lo entiende. Nadie cree, al menos en la fe cristiana, que es por obras. No, es esa cosa de semipelagianos o pelagianos a ciertos, pero no. Se entiende que no es por nuestros esfuerzos o porque alcancemos algún mérito. Es la dádiva libre de la gracia de Dios que muestra su amor por nosotros, en que siendo, dice la palabra, un pecador es Cristo murió por nosotros. Así pues, Dios quita nuestros pecados, restaura su imagen en nuestro corazón y nos concede un nuevo nacimiento, otra oportunidad mediante el amor inmerecido de su Hijo y Salvador Jesucristo. Ahora, creemos, o se cree, dice en su doctrina, en la experiencia cristiana. Es un privilegio de toda alma redimida saber que sus pecados han sido perdonados y tener la seguridad mediante el testimonio que el Espíritu Santo añade al de su espíritu, al espíritu humano, de que es hijo de Dios. La razón también, como la ley, puede ser un medio que nos conduce a Cristo. Sin embargo, nuestra más profunda seguridad no es el resultado de la razón, sino el arrepentimiento y de la fe. La fe es una experiencia de vida y no una mera experiencia emocional, sino que toda conversión, para ser auténtica, tiene que demostrarse en santidad de vida, es decir, el fruto de una vida arrepentida, de una experiencia cristiana, es esa santidad de vida, tal como dice la Escritura en Romanos 6:22, Tesalonicenses 3:13, capítulo 4, versículo 3:7, Hebreos 12:14. La experiencia del hombre integral, discerniendo el valor de las Escrituras, la tradición y la razón mediante la acción vital del Espíritu Santo, viene a ser la autoridad final en cuanto a la certidumbre religiosa. Recordemos que el metodismo tiene su quehacer teológico de esta manera en el cuadrilátero wesleyano, que es la Biblia como eje central, la razón, la tradición, no deja de al lado la tradición, pero también la experiencia. También se cree en la perfección cristiana. ¿Qué quiere decir la perfección cristiana? La gracia de Dios se manifestó no solamente en el perdón de nuestros pecados, es también redentora. El poder que opera en nosotros para hacernos perfectos en amor. Nada que sea menos que la perfección, la semejanza a Cristo en pensamiento, en palabra y hecho, puede dar a medida del amoroso propósito de Dios en cuanto a nosotros. Es fe nuestra el cambio fundamental que se opera en el individuo por la regeneración es un proceso dinámico que por el crecimiento de la gracia hace marchar hacia el ser maduro a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo. Podemos apagar el espíritu, sí, y caer de la gracia, pero nuestro destino divino es el amor perfecto y la santidad en la presente vida. Es decir, habla sobre lo que hablamos de una cierta apostasía que alguien puede renegar. Sin embargo, dentro de todo, incluso déjeme decirle, Wesley hablaba sobre la misericordia y la gracia para aquel que incluso cayó. Sin embargo, el destino divino para el creyente es el amor perfecto y la santidad de la vida presente. Entonces, también se cree en la iglesia. Esencialmente, la iglesia no es una institución humana, sino que es la comunidad de los creyentes cuyo Señor es Jesucristo, en quienes Él obra por su Santo Espíritu. Recordemos que a veces cuando hablamos en el catolicismo de Roma, ellos se adjudican que ellos son la iglesia, pero entendamos que no es una organización, sino que es aquellos que han sido redimidos,
que pertenecen, cuyo Señor es Jesucristo, en quienes obra el Espíritu Santo. Mundialmente, la Iglesia Católica, la palabra católico es universal. Entonces, por eso decía que, o pienso que la palabra católico no le pertenece a Roma, le pertenece a la Iglesia cristiana, porque es un sentido universal. Pero bueno, se cree en la Iglesia, también es la idea de Dios para la salvación del mundo. La Iglesia es ese camino de mostrar la salvación a través de Cristo, obviamente, mediante la proclamación del Evangelio de las Buenas Nuevas a todo ser humano. Afirma las demandas de Cristo como palabra de Dios encarnada y su título a la soberanía sobre toda la vida humana. La Iglesia es universal en naturaleza, es mayor que cualquier grupo que pretenda representarlo exclusivamente. Hermanos, a veces pensamos que solamente el metodismo, o que el pentecostalismo, o que el luteranismo, o que el anglicanismo. No, es que nosotros, no. La Iglesia es universal. Alguien dijo por ahí, no recuerdo su nombre, es un pastor metodista, y me gustó lo que decía. El pentecostalismo tiene sana doctrina, el metodismo tiene sana doctrina, el anglicanismo tiene sana doctrina, el luteranismo tiene sana doctrina, el bautista tiene sana doctrina. De nadie le pertenece, no es de un grupo en específico, sino que es de la Iglesia universal, perteneciendo a todas las edades, que desafía a cada siglo y abarca todo el cuerpo visible e invisible de sus miembros, tanto como a los vivos como a los muertos. Aquellos que murieron en Cristo son de la Iglesia. Aunque compuesta de elementos así humanos como divinos, su naturaleza no mengua en las fragilidades de los pecadores perdonados porque son sus miembros. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, el instrumento de su activo poder y el vínculo de comunión entre todos los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Se cree también en el reino de Dios. En este caso, el reino de Dios significa la soberanía plena de Dios en todo el quehacer de la sociedad humana, la escala divina de valores para todo individuo, grupo y nación, así como la perfección cristiana es la meta en la vida individual. En la sociedad humana, la meta es el reino de Dios. Su creación es una tarea de cooperación y solidaridad en que participa tanto Dios como el hombre. La norma en una sociedad redimida es el pensamiento de Dios. Se alcanza mediante la energía espiritual que imparte su espíritu en los corazones humanos, pero su consumación final viene poco a poco mediante los esfuerzos unidos de Dios y el ser humano, una sinergia que trabajan unidos en la lucha por crear un orden nuevo y divino y hacer que su voluntad sea hecha en la tierra así como en el cielo. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder y acciones concretas de amor en favor de los más pobres y marginados de nuestra sociedad. Se cree también en el juicio divino. Es no solamente creador, sino también juez de toda la tierra. Todos, hombres y mujeres, y aún las naciones, estarán delante de su tribunal. La ley moral y la ética cristiana juzgan tanto al pecador como al santo. Más allá de todas las leyes, costumbres y opiniones humanas, está una ley divina que se mantiene absoluta e inmutable. El ser humano puede quebrantarse a sí mismo y sus civilizaciones, cayendo contra esta ley, pero la ley misma, la ley de Dios, permanece para siempre, ¿no? La palabra de Dios. Los juicios del Todopoderoso son verdaderos y perdurables. Se cree también en la vida eterna, el hombre y la mujer cuya existencia terrenal es tan breve e incierta. No obstante, la eternidad en su corazón está ahí puesta por el Creador. Las palabras de Jesús y su resurrección de entre los muertos nos traen al creyente, al cristiano, la seguridad de que para el momento de nuestra muerte, esta se convertirá en victoria. Entendemos que Dios es eterno, Jesús es el conquistador del sepulcro y nosotros estamos unidos a Él a través del Espíritu Santo y compartimos su vida perdurable. La muerte es una puerta que conduce en un mundo natural a un mundo espiritual. Es una transición para entrar en el más profundo compañerismo de su más próxima presencia. Ahora, no es una tentativa todo esto para trazar una teología sistemática para los metodistas. No abarca el horizonte entero de las creencias cristianas que se profesan. Esto es solamente un esfuerzo que se destaca en términos breves y sencillos las doctrinas centrales del pueblo llamado metodista. Dentro de ellos están algunos puntos importantes que
que quiero resaltar como el sentido de los dones espirituales. Algunos metodistas son cesacionistas, otros son continuistas. El bautismo, por ejemplo, los pastores o la congregación bautiza a los niños como señal de regeneración. Sí se bautizan también adultos para ser bautizados, a menudo por aspersión, a diferencia de muchas iglesias pentecostales que no bautizan, sino que dedican a bebés y que solamente bautizan a gente adulta. En la comunión, por ejemplo, la Santa Cena, los metodistas creen en la presencia real de Cristo, haciéndolo más que un mero memorial, como en algunas tradiciones protestantes, pero no creen, eso sí, no creen en la transubstanciación, como enseña el catolicismo. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que se cree en el metodismo, y que ustedes tendrán su punto de vista, sus comentarios. Si tienes alguno, lo puedes anotar ahí en los comentarios. Sin embargo, esto es a grandes rasgos, ¿no? Si por ahí un metodista ve este video o puede poner su comentario, si hay algo que puede diferir, libre de comentarlo. Nos podemos equivocar, pero procuramos mencionar lo que es todo lo que es a grandes rasgos, de manera breve, el metodismo. Porque bueno, para mí es muy loable, es muy interesante el metodismo. Y bueno, esto es parte de cortocircuito. Si tú tienes una manera distinta de pensar o de analizar, puedes poner tu comentario, siempre con el respeto ante un pensamiento diferente. Siempre tiene que existir este mutuo respeto entre nosotros. Y por último, les invitamos a que sigan viendo nuestros videos, compartiendo, y que sean parte de esta pequeña pero gran comunidad. Soy el pastor Lemuel y esto fue Cortocircuito. Hasta luego.